Buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia en domingo. Gracias por darse un tiempo de acompañarnos y poder atender este llamado a las autoridades de la Ciudad de México. Me acompaña en la mesa Fabi Luna, una dirigente en la delegación Gustavo Amadero. Gracias por estar presente. El pasado 14 de julio, en el diario El Universal, se publicó una entrevista a Edmundo Porfirio Garrido Osorio, nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde asegura que son aceptables los niveles de inseguridad. Esa desafortunada frase refleja de cuerpo completo la insensibilidad frente a un fenómeno que nos pone en riesgo a todos. Para abatir la inseguridad en la Ciudad de México no es suficiente con negarla públicamente. Para enfrentar un problema, primero hay que reconocer que existe y a partir de aceptar la realidad se tiene que hacer un diagnóstico para definir las acciones que se deben de llevar a cabo. Desde mi punto de vista, es falso el debate sobre si existe crimen organizado o cárteles en la Ciudad de México, porque negar que el crimen organizado tiene fuertes intereses en la capital del país no ayuda a diseñar estrategias para enfrentar ese fenómeno. Las opiniones oficiales contrastan radicalmente con la crisis que desató la incursión de la Marina en Tláhuac contra el cártel de El Ojos, porque es la evidencia de la existencia de grupos delictivos altamente organizados en la Ciudad de México. La acción fue humillante porque aparentemente el gobierno de la ciudad no fue advertido de esa acción. Los grupos ahí están en diversas delegaciones, en Tepito, en Iztapalapa y en otras zonas. Es el miedo que tienen los habitantes de la ciudad porque nos acercamos peligrosamente a situaciones de ingobernabilidad. El Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México señala: la Ciudad de México vive la segunda peor crisis de homicidios dolosos desde 1997. Agrega que la Ciudad de México ya ocupa a nivel nacional el tercer lugar en robo a negocios y también se ha disparado el robo a transeúntes y a casas habitación. El estudio mencionado señala que los delitos aumentaron en 10 de las 16 delegaciones. Es pertinente recordar que una de las razones de la derrota del PRI en el Distrito Federal en 1997 fue la incapacidad de Óscar Espinosa Villarreal, el último regente, de contener la inseguridad. Es urgente retomar las enseñanzas de los gobiernos de izquierda iniciados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo eje central en sus políticas públicas fue abatir la delincuencia. En esos gobiernos, la estrategia se centró en la lucha contra la desigualdad económica y la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tales acciones dieron como resultado un decremento paulatino de la inseguridad en la capital del país. El 2006 fue el año de menor índice delictivo de los gobiernos emanados del PRD, pero fue un proceso de atención diaria. Sin duda se han hecho buenos esfuerzos, pero algo no funciona en la estrategia, porque parece desarticulada, sin coordinación, sin capacidad de desarrollar exitosamente la investigación sobre temas relevantes. Uno de estos factores que influye deriva de la derrota del PRD en algunas delegaciones, porque la disputa política de los jefes delegacionales actuales afectó los protocolos de coordinación con el gobierno central. Para evitar que crezca la ola delictiva e impedir que se fortalezcan otros grupos en la ciudad, es urgente generar un gran debate entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil para buscar las soluciones adecuadas. Nadie debe quedarse al margen, ni mucho menos por revanchas políticas que buscan generar culpables. Debe tomarse la decisión de depurar los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y evaluar la actuación de la Policía de Investigación, los ministerios públicos, los jueces y de todos los involucrados
en la impartición de la justicia. Necesitamos cambiar la percepción para que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros, en nuestro gobierno emanado del PRD. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Enrique, preguntarte sobre la actuación también del delegado en Tláhuac. Él dijo en algunas entrevistas que no conocía, no sabía prácticamente ni de cómo operaba ese grupo de narcomenudistas allá en esta zona de Tláhuac. ¿Qué opinión tiene esta situación? Los jefes delegacionales, recuerden que yo fui jefe delegacional en Azcapotzalco, no tenemos mando sobre la seguridad pública, pero es evidente que no, cuando uno toma un cargo de responsabilidad de esa dimensión, no puede ser omiso sobre lo que está pasando en su territorio. Nuestra labor no es tener el mando sobre la policía, sino tener la autoridad para mediar entre las actividades que hace la delegación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, los ministerios públicos, los fiscales y todos los que están encargados de procurar la seguridad de la ciudadanía. Si él dice que no sabe, pues creo que está en un error. Su obligación es saber, reportar y solicitar el respaldo de las autoridades correspondientes para enfrentar una situación de esta naturaleza. Creo que aquí vale la pena insistir sobre que cuando ganó Morena se rompieron los protocolos que existían en la ciudad para poder revisar, poder darle seguimiento a los índices de delincuencia en la Ciudad de México. Luego los jefes delegacionales que tienen otro signo político diferente al que tiene la Ciudad de México, es decir, el PRD, se resisten a que haya una coordinación. No nada más es Morena, también es el PRI, también es el PAN, pero creo que es importante construir un acuerdo y este sería un llamado al doctor Mancera para que se convoque urgentemente a todos los jefes delegacionales para revisar los protocolos y actuar en consecuencia. En dado caso que se compruebe esta omisión por parte del delegado en Tláhuac, ¿qué pediría el PRD? Es decir, que pueda comparecer, yo creo que es importante que se asuman las responsabilidades mutuas en ese sentido. No estaría yo en la tesitura de acusar al delegado. Yo creo que es una falla de múltiples razones, ¿no? Porque, vuelvo a repetirlo, han fallado los protocolos que debe haber en ese sentido. Yo creo que hay una omisión, si acaso la existe, y otro puede ser también los oídos sordos de autoridades que obligadamente tendrían que enfrentar una situación de esta naturaleza. Enrique, ¿podríamos decir que las delegaciones gobernadas por Morena han dejado o han desatendido el tema de seguridad? Es decir, han hecho oídos sordos, como dices, en cuanto a problemas de seguridad y lo que… Más bien han roto los protocolos y de pronto sacan las manos de las acciones de seguridad en los territorios. Y no hablo nada más de Morena, hablo del PRI y del PAN y también de muchos de nuestros compañeros del PRD, es decir, es un problema que está generalizado, pero quien debe de imponer los protocolos es el jefe de gobierno. Tiene que haber una mesa específica para revisar todo lo que está pasando. Yo creo que se debilitaron esos protocolos que se fueron construyendo a lo largo de los gobiernos anteriores del partido que encabezó el Partido de la Revolución Democrática. Yo no quisiera entrar a buscar culpables. Creo que es un debilitamiento institucional que se tiene que resolver de inmediato. Mirra. Aun cuando
digo, la delincuencia organizada siempre ha existido en la Ciudad de México, no podemos eludir ese asunto, pero no tenían una actividad tan abierta como se vio en Tláhuac, no generaba crisis de inseguridad. Eran actividades de bajo perfil, por llamarlo de alguna manera, porque esta era su casa de seguridad de los capos, pero pues ahora estamos observando un fenómeno diferente de disputa territorial aquí en la Ciudad de México, que ese es lo que genera la crisis que estamos observando. ¿Tienen ustedes noticias de otra delegación en riesgo en la que podamos ver cosas como las que vimos ahora en Tláhuac? Pues por supuesto que tenemos la unión en Tepito, que es lo más visible y que genera siempre un gran temor en la ciudad, y la Unión Tepito tiene brazos en múltiples delegaciones, en Iztapalapa, bueno, en Cuauhtémoc obviamente, en la Gustavo Madero, en Azcapotzalco. Son de las delegaciones donde tiene brazos operativos para la distribución de la droga y de acciones diversas. Si esta falta de coordinación continúa, ¿podremos ver escenas como las que vimos esta semana en diferentes delegaciones? No quiero pensar en esa pesadilla. Gracias.